Hola, hola chicos, esperando se encuentren muy bien. Como siempre, bueno, aquí les traigo este video que es de el nuevo decreto al subsidio, que ya para estas fechas 9 de mayo ya se calculó la primer nómina semanal y está por calcularse la segunda nómina semanal y muchos pues ya están preparando la nómina quincenal. Ya para estas fechas ya tienen el conocimiento de que existe el decreto y de que el decreto nos habla de un subsidio mensual causado o acreditado de 390 y o 390.12. El decreto menciona ambas cantidades y aquí les pongo la información en donde lee rápidamente. La finalidad del decreto es reducir el ISR de los trabajadores que ganan arriba de un salario mínimo y hasta 9,081 pesos, que son los que tienen ese subsidio causado o acreditado de 390 o 390.12 mensual. Aquí en el decreto nos dice que para el ejercicio 2024 el porcentaje 1182 representa un monto mensual de 390 pesos, cuya aplicación permite el aumento en el ingreso disponible de los trabajadores, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de 390 pesos, que este monto mensual de 390 pesos es lo que es el subsidio causado. Ahora, otra cuestión importante en este decreto es este párrafo que dice que con objeto de simplificar el esquema actual de subsidio para el empleo y disminuir los costos administrativos asociados con su aplicación, se considera conveniente establecer que el subsidio para el empleo puede aplicarse hasta por el monto del impuesto sobre la renta a cargo, sin que se entregue cantidad alguna por dicho concepto. Esto quiere decir que ya no se va a entregar subsidio efectivamente pagado, o sea, cuando la diferencia entre el ISR antes del subsidio y el subsidio causado nos dé subsidio efectivamente entregado, ese subsidio ya no se va a entregar. Acá más abajo viene la mecánica del cálculo de esos 390 pesos de subsidio causado o acreditado y ahí es donde se genera esa diferencia de 12 centavos, porque nos dice que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82 entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponde el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Entonces, si nosotros hacemos la operación del UMA 108.57 por 30.4 y eso lo multiplicamos por el porcentaje de 11.82, tenemos los 390.12 de subsidio. Y bueno, como ya vimos, viene también claramente ahí en el decreto que nos habla de 390 pesos de subsidio sin los centavos. ¿Por qué se hace esa diferencia? Pues realmente pues no queda muy claro, pero ya si lo llevamos a la práctica, realmente la diferencia no nos impacta. Am, en la carta técnica que nos manda Compaq, nos menciona que lo pongamos a 390, pero sí he recibido llamadas en donde me dicen que es a 390.12 y lo que les comento es que pues lo pongan como ustedes decidan. Realmente al final la diferencia es de centavos entre hacer un cálculo con 390.12 y 390. Además, les he comentado que al ser la diferencia, pues a nivel de centésimas, o sea, no vamos a tener una afectación en la unidad. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si fuera 390.65, si yo redondeo esa cantidad, pues me sube a la unidad a 391. En este caso, al ser 390.12, 390.12, al subirlo a la unidad, pues se queda igual en 390, o sea, no hay una modificación a 391. Entonces, realmente pónganlo como
como lo requieran, como, pues sí, como ustedes decidan, la el impacto no es únicamente de centavos. Otra situación que yo veo es que, no sé si han tenido la experiencia, espero que no, de que les llegue una invitación de aclaración de subsidio acreditado. Esas invitaciones, cuando llegan sin centavos. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? De que si fuera una diferencia que nos afecte, si una diferencia que nos afectara la unidad, a lo mejor ahí sí tendríamos que revisar cómo lo ponemos, pero en este caso, si lo redondeamos, no nos afecta a la unidad, o sea, no vamos a llegar a 391. Aquí les pongo una imagen de una invitación, de subsidio acreditado y como vemos, pues viene sin centavos, ¿no? Lo redondean. En este caso, al redondearlo, nos quedamos en los 390 exactos. Bueno, entonces vamos a revisar ahora cuál es el impacto de este decreto en las cifras. Con este decreto, posiblemente pueda volver a surgir la duda de cómo hace el cálculo el sistema en las nóminas quincenales, semanales, incluso en las catorcenales. Como bien saben, no existen tablas catorcenales. Entonces, el sistema homologa el cálculo con tablas mensuales y ese tema ya realmente ya no había sido como un tema complicado para el cálculo, pero con esta reforma posiblemente pueda surgir la duda nuevamente de cómo hace el cálculo el sistema para periodos menores a un mes. Aquí voy a poner un ejemplo de un salario mínimo. Así es como hace el cálculo el sistema. La percepción diaria la eleva a 30.4. Y una vez que tiene elevado a 30.4, esto es lo que busca en la tabla mensual. En la tabla mensual vamos a buscar el límite inferior que es 6,332,06 y aquí sacamos la diferencia. Vemos el porcentaje 10.88 y la cuota fija 371.83. Entonces, hacemos la operación y le sumamos la cuota fija. Este resultado que tenemos aquí es el ISR antes del subsidio en términos mensuales. Este resultado hay que pasarlo a términos del periodo. ¿Cómo lo pasamos a términos del periodo? Pues dividimos la cantidad entre 30.4 por los días del periodo. Si mi periodo es quincenal, va a ser por 15. Si mi periodo es catorcenal, va a ser por 14. Ya que lo pasamos a términos del periodo, este es el concepto 41 que ven en su recibo como ISR antes del subsidio. Ese es el concepto. Ahora nos dice que para de salario mínimo a 9,081 mensuales se le otorga un subsidio de 390 o 390.12, pero ese dato lo tenemos en términos mensuales, lo tenemos que pasar a términos de periodo. Entonces, ¿qué hago con esa cantidad? Los 390.12 o 390 lo divido entre 30.4 y lo multiplico por los días del periodo para pasarlo a términos de mi periodo. Si hago la operación con 390.12 voy a tener 89.83. Si hago la operación con 390 voy a tener 89.80 en el concepto 32. Ese concepto 32 es el que veo en su recibo como subsidio al empleo acreditado. Este concepto 32 no se va a ver impreso en el recibo timbrado, pero sí se va dentro del XML. Entonces, la diferencia en un salario mínimo que no tenemos percepciones adicionales, vamos a ver aquí, contra cómo lo veníamos calculando con las tablas anteriores,
es esta, o sea, el importe a pagar, 1,742,51. Vamos a ver. Es el mismo en un salario mínimo, pero la diferencia radica en este concepto, el concepto 32, que ahora sí trae cantidad, y aunque ustedes no lo vean impreso en el recibo y aunque no se contabilice, sí se va dentro del XML. Por eso es importante que lleve ese dato. Vamos a ver acá. Antes, sobre recibo de un salario mínimo salía de esta manera. Ajá. Ok. Ahora, voy a hacer el cálculo de ese ingreso semanal directo con la tabla semanal. Tengo 248.93 a la semana, son 1,742,51. Voy a buscar mi tabla semanal. Mi tabla semanal y voy a buscar el límite inferior, 1,458,04. Resto, veo el porcentaje y la cuota fija, 10,88 y 85,61. Hago la operación por el porcentaje y al resultado le sumo la cuota fija. Aquí me da 116 del concepto 41 ISR antes del subsidio, y comparado con el cálculo que hace el sistema con cálculos mensuales, la diferencia es de 1 centavo. No, realmente es mínima la diferencia. Ahora vamos a ver qué pasa con un sueldo mínimo, con un salario mínimo y un ingreso adicional. Le puse un ingreso adicional de 100 pesos. ¿Cómo voy a sacar el cálculo para este ingreso de salario mínimo más un ingreso adicional? Voy a sumar lo que ganó a la semana este trabajador, 248.93 por 7, más los 100 pesos. Entonces, este trabajador ganó a la semana 1,842,51. Esto lo divido por 7 para ver su percepción diaria. Fueron 263 y estos 263 es lo que multiplico por 30.4. Aquí, por esta cantidad es la que voy a buscar en mi tabla mensual. Su límite inferior es 6,332,06. Hago la diferencia por el porcentaje de la tabla, que es igual 10,88, y la cuota fija 371,83. Hago la operación y la cuota fija. Acuérdense que lo tengo en términos mensuales y este resultado es el concepto 41 del recibo en términos mensuales. Lo tengo que pasar a términos del periodo, lo divido entre 30.4 y lo multiplico por los días del periodo y me da mi ISR antes del subsidio. Aplico el subsidio, el nuevo subsidio, que es 390.12 o 390, y es subsidio mensual. Entonces lo tengo que bajar a términos del periodo, lo divido entre 30.4 y lo multiplico por los días del periodo y hago la diferencia entre el ISR antes del subsidio y el subsidio causado o acreditado y me da 37.62 si lo hago con 390.12. Si lo hago con 390 me da 37.65 de subsidio, digo de ISR, porque el ISR es mayor, el ISR antes del subsidio. Vamos a hacerlo en el sistema. A este trabajador le vamos a poner 100 pesos. Y nos da 37.65 de ISR. Ajá, porque yo lo tengo con 390. Ahora vamos a hacer el procedimiento con tablas semanales. Ya tenemos el ingreso semanal de este trabajador con esos 100 pesos más, es 1,842. Eso es lo que voy a buscar en la tabla semanal. En la tabla semanal
Nos quedamos igual en 1,458, 10,88 de porcentaje y 85,61 de cuota fija. Hago la resta, lo multiplico por el porcentaje de la tabla, el resultado, y el resultado le sumo la cuota fija. Me da 127,44 de ISR antes del subsidio, y ya sea que aplique el 390,12 o 390, tenemos los resultados de que ya habíamos sacado anteriormente. Si hago la diferencia, tengo un subsidio de 37,61 o 37,64 si lo hago directo con las tablas semanales. Entonces, aquí pongo cómo se va a ver el recibo con las cantidades. Vamos a ver aquí. No, este es con salario mínimo y 2 faltas. Okey, ahorita vamos a ver ese ejercicio. Así es como se saca la parte del ISR. Ahora voy a quitar esta percepción para que veamos el tema de las faltas. Le voy a ingresar 2 faltas a este trabajador, porque pudiera ser que efectivamente faltó, o pudiera ser que está ingresando 2 días después del periodo. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a generar un subsidio al empleo efectivamente entregado. Entonces, ahorita, con la nueva reforma, ese subsidio se tiene que poner en cero manualmente. Ahorita lo voy a dejar así para hacer el comparativo de cómo saldría este recibo. Aquí tengo salario mínimo 248,93 y no son 2 faltas, son 3 faltas, me parece. A ver, déjenme checar. Sí, sí, son 2 faltas, ajá. De neto a pagar con la nueva reforma, si no le quito el subsidio, serían 1,184,82, y anteriormente, generando el subsidio, que era de 8,16, le pagaba 1,169,83. Esa es la razón por la que se tiene que quitar ese subsidio, porque, pues el decreto viene para que sea una reducción del ISR. Entonces, pues, como que no se puede ver beneficiado 2 veces el trabajador, ¿no? Con el ISR y el subsidio. Entonces, aquí le vamos a quitar el subsidio, y de neto a pagar nos da 1,161,67, y anteriormente le pagábamos 1,169,83. Ya se reduce la diferencia. No sé si alcanzaron a notarlo. Si le dejo el subsidio, pues eran veintitantos pesos más, ¿no? Pero ocasionados por ese subsidio que ya no se va a entregar, 1,184. Entonces, se tiene que quedar en cero para que el beneficio sea en el ISR y no el subsidio efectivamente entregado. Pues así viene el decreto. Ahora, en el otro ejemplo, por ejemplo, traigo otro ejemplo en donde se rebasan los 9,081,01 de ingreso al mes con un trabajador que tiene 350 pesos de salario diario. Vamos a ver cómo va a salir su pago semanal de un trabajador en esa situación. Con la nueva reforma, va a ganar 2,193,68 si no tiene incidencias, y anteriormente 2,193, ¿no? Ahí no tenemos ninguna modificación, porque este trabajador únicamente genera ISR, no genera subsidio acreditado. Pero, ¿qué va a pasar si este trabajador tiene faltas? Este trabajador, vamos a ver, tiene 3 faltas, o ingresó en un periodo, donde ingresó después del inicio del periodo, ¿no? Este trabajador, con la nueva reforma,
efectivamente se le quita el ISR, pero genera un subsidio. Entonces, este subsidio lo tenemos que quitar y va a ganar 1,181,65. Anteriormente, ¿cómo quedaba el cálculo? Anteriormente se generaba un subsidio, al empleo de 4.10 con las faltas y ganaba 1,185,34. Ujú. Aquí va a ganar 1,181. Vamos a ver el IMSS 43,35 y acá tenemos una diferencia de centavos, ¿no? Ahí en la parte del IMSS. Entonces, en este caso, pues sale un poco, unos de como 3 pesos, ¿no? 1,185,34, 1,185,34 menos lo que ganaría ahora, 1,181,65. Son 3.69 lo que ganaría menos este trabajador con la reforma. Es por eso, si le dejo el subsidio, ahora con la nueva reforma, ganaría 1,200. Ajá, y anteriormente ganaba 1,185,34. Entonces, más que nada, esa es la razón por la que deben de quitar el subsidio efectivamente entregado, porque el beneficio, lo que veo es que tiene que ser directamente sobre el ISR y, si dejamos el subsidio al empleo efectivamente al mes, pues ese subsidio aumenta por la tabla y, pues, no se ve, o sea, digo, no se ve como claro y además el beneficio, pues, sería mayor para el trabajador. Entonces, pues, este es el video en donde hago estos ejemplos para tratar de transmitir la razón por qué el subsidio al empleo al mes tienen que dejarlo en cero en lo que tenemos el parche del fabricante. Espero que les haya sido de utilidad y que se encuentren muy bien.